Bueno, vamos a comenzar con otro curso vinculado con la Ley de Riesgo de Trabajo y vamos a tratar en este curso el sistema de cuantificación tanto dentro de la Ley de Riesgo, que vamos a denominar intrasistémicamente, y fuera de la Ley de Riesgo, es decir, la cuantificación que se suele utilizar cuando se reclama dentro de la vía del Código Civil. Ya en la anterior presentación hemos hablado sobre el problema de la opción y la acumulación conforme el nuevo sistema instaurado por la ley 20.773 que modifica la ley 24.557. Pero como vamos a hablar de reparación del daño y de cuantificación de reparación del daño, me parece interesante que hagamos una pequeña reflexión inicial que ustedes van a poder encontrar ampliada en un trabajo que le acabo de entregar a Microjuris, que seguramente cuando ustedes accedan a esto ya va a estar publicado dentro de los news de la editorial y dentro del contenido de la editorial, donde van a poder, donde desarrollé más profundamente el problema del daño resarcible. Lo primero que hay que entender es que los sistemas de reparación del daño son una ficción y que los institutos que integran el sistema son abstracciones vacías de contenido, que la jurisprudencia significa mediante mecanismos de argumentación que a su vez representan ideas a priorísticas del sujeto que conoce, en este caso el juez. En ese marco ficcional, es necesario comprender también que estos sistemas son mecanismos de transferencia o distribución de los daños entre el agente productor del daño y el agente dañado mediante la extensión del daño resarcible y el factor de atribución de responsabilidad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque uno de los errores conceptuales que uno observa siempre es que se habla de la integralidad de la reparación en el Código Civil, y eso no existe. El Código Civil tiene un sistema de reparación del daño mediante consecuencias causales reconocidas como indemnizables con un sistema de evaluación judicial del mismo. Es decir, si ustedes analizan las disposiciones del Código Civil vigentes a la fecha, en la responsabilidad contractual tenemos consecuencias causales inmediatas reconocidas como indemnizables siempre, las mediatas si se probase que efectivamente estas ocurrieron y siendo que deben ser invocadas y probadas por quien reclama, y las consecuencias casuales o remotas no se reparan nunca. En la responsabilidad extracontractual se reparan siempre las inmediatas y las mediatas, y las casuales o remotas se reparan solamente en el caso que el agente productor del daño las tuvo en cuenta al momento de producirla. Como ustedes ven, ya aquí estamos hablando de dos sistemas de reparación de acuerdo a la fuente de atribución de responsabilidad que establece consecuencias causales de manera extensiones o consecuencias causales indemnizables distintas en un caso y en el otro. Luego está el problema de la cuantificación, porque esa consecuencia causal hay que ponerle un número. No todos los jueces utilizamos los mismos mecanismos de cuantificación del daño. Hacia el final de esta charla vamos a hablar de eso. Y entonces, de acuerdo a la extensión que le damos, es el daño que es resarcible o que no es resarcible. Hablaremos del concepto de proyecto de vida, que también es un concepto muy interesante que ha introducido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que no deja de ser una representación de una situación. Como ven aquí en el PowerPoint, esto es así dado que no se resarcen los daños sufridos por el agente dañado, sino que solo son compensados los que el sistema normativo reconoce como indemnizable, es decir, el daño resarcible, que no es algo dado del mundo del ser, sino que es una construcción del mundo del deber ser. El hecho de que a mí no me reparen un daño no significa que el daño que el daño no exista. El daño existe, lo que ocurre es que no me lo reparan. Y si el daño existe pero no me lo reparan, significa que ese daño es soportado por quien lo ha sufrido. Entonces, si algunos daños son reparados y otros no son reparados, lo que tenemos es un sistema de distribución de los daños, que algunos son soportados por el agente productor del daño y otros son soportados por el agente dañado. Y aquí este no es un tema menor, porque el conflicto central de la denominada Ley de Riesgo del Trabajo, la Ley 24.557, precisamente tiene que ver con el conflicto que ha aparecido en cuanto a la validez o la extensión o la calidad de la reparación del daño de los daños establecidos en la Ley de Riesgo de Trabajo. A ver, este no es un conflicto del mundo jurídico argentino, es un conflicto del mundo jurídico global,
donde se discute a todo, por lo menos en los países occidentales, en el denominado derecho de daños, se discute mucho sobre la cuantificación legal del daño, que es el sistema que tiene la ley de riesgo, es decir, un módulo de reparación establecido en la ley, mal llamado tarifa, y los sistemas de cuantificación judicial del daño. Por ejemplo, en España se utiliza un sistema de cuantificación legal del daño para los accidentes de tránsito. Ustedes aquí están viendo una cita de Zavala de González, que es uno de los clásicos vinculado con la reparación del daño, que un poco tiene que ver con esto que estoy desarrollando en este momento, y donde ella sostiene que el daño corporal no tiene un contenido en sí mismo, sino que su significado estará dado por las consecuencias resarcibles que determinará el juez en el sistema de cuantificación judicial en base a la normativa vigente. Nicolás Negri sostiene que el daño relevante no es cualquier afectación o interés legítimo o bien protegido jurídicamente, sino solamente el que es resarcible. Consecuencia que lo que es relevante no es el daño-lesión, sino el daño-consecuencia, porque no interesa la lesión, sino la consecuencia de la lesión, cuyo contenido es dado por la jurisprudencia tanto en el orden nacional como en el orden internacional. Vamos al sistema de la ley de riesgos. Y antes de comenzar con los sistemas de prestaciones dinerarias, vamos a hablar de las prestaciones médicas o prestaciones en especie previstas en la ley de riesgo. Las aseguradoras de riesgo de trabajo o los empleadores autoasegurados otorgarán a los trabajadores que sufran alguna de las contingencias previstas en esta ley las siguientes prestaciones en especie: asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y, si hace falta, servicio funerario. Tanto la RT como el empleador autoasegurado, en forma inmediata ante la denuncia del trabajador, debe brindarle toda asistencia médica, farmacológica, prótesis, órtesis o rehabilitación que sean necesarias, sin límite y en forma totalmente gratuita. Además, debe facilitarle el traslado hacia y desde el prestador de la RT, el prestador médico de la RT o del empleador autoasegurado. El costo público debe ser necesariamente cubierto por la aseguradora de riesgo del trabajo y, si el médico lo indicase, los traslados en remis o ambulancia deben ser ordenados por el médico. Si no lo hiciese o estuviera especificado que el trabajador debe presentar si no lo hiciese o no estuviera especificado, el trabajador debe presentar los comprobantes de gasto de traslado en transporte público a la RT para que éste cumpla con el reintegro. Si la RT o el empleador no lo hace, puede efectuar un reclamo ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es el órgano de contralor que tiene el Estado, en el sentido de que cumplan la RT o los prestadores o el empleador autoasegurado con el reintegro de los gastos. Del mismo modo, los gastos para concurrir a la comisión médica o si la misma envía al trabajador a realizar estudios complementarios deben ser cubiertos por la RT y el empleador autoasegurado, quien debe asegurar mediante su presencia ante las comisiones médicas jurisdiccionales, comisiones médicas central, justicia, oficina de homologación, laborales habilitado, y también a los prestadores médicos que efectúan los estudios complementarios. Como ustedes ven, el trabajador tiene que estar libre de todo gasto para que el sistema de asistencia, como el sistema de otorgamiento de prestación médica, esté a cargo del asegurador o del empleador autoasegurado. ¿Qué ocurre en caso de que el empleador o el autoasegurado de la RT hubiera rechazado el accidente o la enfermedad profesional? En este caso no está cubierto, pero si la comisión médica, luego del procedimiento que vimos en el anterior curso, determina que esto es un costo, digamos que es una enfermedad profesional o que es una consecuencia causal derivada de un accidente, corresponde que se le reintegren los gastos que ha incurrido el trabajador de traslado que ha tenido el trabajador para realizar las terapias correspondientes. El ART o el empleador autoasegurado le debe proporcionar la atención médica asistencial mientras dure la enfermedad laboral o las consecuencias del accidente, sea definitiva hasta la curación. La ART o el empleador debe notificar al trabajador y a su empleador el alta médica definitiva con la fecha de regreso del trabajador y esa comunicación debe hacerse por escrito. Ahí se presenta uno de los problemas centrales que muchas veces acontece y que incluso finaliza algunas veces
con la extinción del contrato de trabajo por vía indirecta, por injuria del trabajador, que es cuando el trabajador está en desacuerdo con el tratamiento que le brinda la ORT o en el caso de que el trabajador no esté de acuerdo con la prestación, con el alta médica. En ese caso, el trabajador debe informar al empleador la situación y justificar con certificado los días de ausencia del trabajo. Normalmente eso lo otorga el médico de la obra social hasta que la comisión médica dictamine para su caso. Entonces, luego, de acuerdo a lo que dictamina la comisión médica, estaremos a que esos días de inasistencia han sido debidamente justificados porque tienen un soporte médico que así lo determine o no ha sido esa la situación. En el artículo 20 de la ley 24.557 sostiene que, o establece, que la asociación de la aseguradora de riesgo puede suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativa injustificada y damnificado, como también puede suspender las prestaciones médicas mientras, y como las prestaciones en especie, y las prestaciones se otorgarán a los damnificados hasta que la curación sea completa y mientras subsistan los síntomas incapacitantes. Es decir, lo he dicho un poco rápidamente, pero para que se comprenda. Básicamente, la aseguradora de riesgo o el empleador autoasegurado tiene la obligación de cubrir todos los gastos médicos. Y en el caso de que hubiera discordancia con el empleador, puede suspender o puede no realizar la prestación o considerar que la prestación ha finalizado por otorgamiento de la alta médica, pero siempre estas cuestiones quedan luego a consideración, a resolución intrasistémica mediante el procedimiento administrativo, a fin de que si el trabajador demuestra que la aseguradora de riesgo o el empleador autoasegurado a través de los prestadores médicos han sido ineficientes o han otorgado el alta médica con anterioridad, sea debidamente reparada o compensado los gastos en que ha incurrido el trabajador por esta situación. Hemos tenido algunos casos de reclamos por daño derivado de las prestaciones médicas inadecuadas. La ley de riesgo no lo prevé y es un sistema controversial para los jueces si hay, en este caso, más allá de las compensaciones dinerarias que establece la propia ley, si hay una acción autónoma de las prestaciones de la ley para la reparación de un daño con fuente del Código Civil por la prestación ineficiente otorgada por la aseguradora de riesgo del trabajo o el empleador autoasegurado. Bueno, en cuanto a las prestaciones dinerarias, la reparación del daño intrasistémica es un sistema de evaluación legal del daño que tiene como módulo salarial de cálculo el ingreso básico mensual regulado en el artículo 12 de la ley. A ver, y un poco retomamos el discurso inicial. Hay tres maneras de establecer la reparación del daño. Por vía contractual, la cláusula penal; por vía legal, los sistemas de evaluación legal del daño; o por vía judicial, los sistemas de cuantificación judicial del daño. Aclarando que un sistema judicial siempre tiene como antecedente la norma que establece las consecuencias causales reconocidas como indemnizables. Decíamos entonces que en el sistema de la ley la unidad de cálculo es el ingreso base. El ingreso base, el IBM, resulta de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes, es decir, los montos sobre los cuales se le descuenta del sueldo de los trabajadores las sumas con destino a la obra social, previsional y PAMI, de los 12 meses anteriores a la primera manifestación invalidante o el accidente, por el número de días corridos dentro de ese periodo considerado. Luego, el valor mensual del ingreso base resulta de multiplicar el ingreso base por 30,4, que representa el promedio de los días de un mes en el año. Es decir, yo tomo todo el periodo, establezco el promedio mensual, establezco el valor diario y a ese valor diario lo multiplico por 30,4. Eso me da un resultado. Ese resultado es el IBM, es el ingreso básico mensual, que es la unidad de cálculo que se toma en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones de la ley de riesgo. Cuando se sancionó la ley, este mecanismo no representaba mayores dificultades y no había generado
durante mucho tiempo no generó ningún tipo de conflicto. Pero han pasado dos cosas. La primera es que, la primera cuestión que ocurrió es que cuando se sanciona la ley en la década del 90, el sistema, como no había actualización de los salarios, porque los salarios estaban constantes, el problema no representaba ninguna dificultad. Hoy, cuando tenemos actualización de salarios, es decir, tenemos acuerdos paritarios que establecen aumentos anuales o aumentos, como ha ocurrido en los últimos años, aumentos graduales, es decir, en un mes me dan una cifra, luego en otro mes me dan otro, y así, el promedio de los 12 meses no está reflejando la realidad del salario del trabajador, porque está tomando cifras que están depreciadas o que están corregidas. No es lo mismo la última que la primera. El trabajador no cobra más porque tenga una mejor categoría ni porque haya trabajado más horas. Cobra más por un simple índice de corrección monetario que tiene que ver con un índice de corrección de la inflación. De manera que allí aparece un primer problema, y allí no puede dejar de apreciarse que el daño se puede consolidar bastante tiempo después de producido el accidente o la primera manifestación invalidante, y que las prestaciones diarias que establece la ley de riesgo sustituye los ingresos del trabajador de indudable naturaleza alimentaria. Esto ha motivado el reproche constitucional del artículo 12 de la ley 24.557 en cuanto termina estableciendo una cifra que es menor a la que normalmente le hubiera correspondido percibir al trabajador como prestación de su tarea. Aquí ustedes tienen la transcripción de un fallo de la Sala Sexta del 9 de diciembre de 2013, que está en la base de datos de la editorial, donde se plantea un poco el problema de la corrección monetaria y se establece una regla que más o menos han seguido muchos, que es establecer el ingreso base conforme el salario vigente para la categoría laboral que revestía el trabajador a la fecha del alta médica otorgada por la Comisión Médica. O sea que ya ahí tenemos un primer problema corregido, que es el problema de la inflación. No tenemos corregido el problema del promedio de las remuneraciones, y que allí no hay una jurisprudencia que pueda considerarse unánime sobre la cual pueda establecerse una regla de carácter permanente. El otro problema que se plantea es que hablamos de las sumas sujetas a retención, pero a partir de la reforma de la Constitución de 1994 y con el primer presidente de la Corte, Pérez Condisco, con el último, Díaz, con Cervecería y Maltería Quilmes, está claro que ya no solamente se deben contemplar o considerar parte integrante de la remuneración las sumas que están sujetas a retenciones y aportes, sino, aún con fuente en los convenios internacionales, las sumas que no están sujetas a aportes y remuneraciones, conforme al artículo primero del convenio 95 de OIT, deben ser consideradas como remunerativas y, por lo tanto, aun cuando no cotizan al sistema de la seguridad social o inicialmente no cotizan al sistema de la seguridad, deben ser contempladas para el cálculo del IBM. Ni el decreto 1694 ni la ley 26773 modifican el criterio de la 24.557 en lo referente a la base de cálculo de las incapacidades permanentes, la cual se computa exclusivamente con las sumas sujetas a cotización de la seguridad social. ¿Cuál es el conflicto que se plantea acá? Que las aseguradoras de riesgo, los empleadores autoasegurados, así lo van a hacer, y que entonces obligan al trabajador a iniciar una acción judicial para que se reconozca la diferencia tanto en la reparación de la incapacidad laboral temporaria como en la incapacidad laboral permanente o en las indemnizaciones por incapacidad total o por muerte, que sean consideradas estas sumas que en principio no cotizan como parte de la base de cálculo para establecer el IBM. Y el otro tema sobre el que no he encontrado mucha jurisprudencia, o que por lo menos sigue estando sujeto a discusión, es para el caso de las incapacidades permanentes,
el problema de las sumas no mensuales, es decir, los bonos trimestrales o semestrales o anuales que percibe el trabajador y que no tienen en principio el carácter de remunerativos o que no son considerados para algún tipo de indemnización como las indemnizaciones por despido, como en la parte proporcional en relación al salario, o no se lo toma como integrante del salario mensual. Entonces, está claro que la incorporación o no de la parte proporcional de estas sumas a la base de cálculo hará subir o bajar las indemnizaciones, incluso se podría llegar a tener dos IBM. El IBM para la incapacidad laboral temporaria, que es el que sustituye remuneración, y esas serían las sumas que él percibe mensualmente, y un IBM para la incapacidad definitiva. También alguien me podría decir, no, pero en la incapacidad laboral temporaria, como a él no se le va a pagar el bono trimestral o semestral, entonces hay que incorporar la parte proporcional dentro de la remuneración que él percibe durante el periodo que está bajo la situación de incapacidad laboral temporaria. A ver, esto dicho rápidamente y para que se comprenda, estoy haciendo un planteo del problema, no estoy dando una solución del problema. Esto requiere de un análisis, cuando ustedes hagan su planteo judicial en favor o en contra de estos criterios, y un planteo concreto para que el magistrado resuelva en el caso de que se le plantee esta cuestión. Pero fíjense qué interesante. El artículo 10, al final de la ley 2773, al regular la determinación de la base imponible para las alícuotas de la RT, sí introduce los conceptos no remunerativos que declare mensualmente el empleador. Y acá habría un argumento muy fuerte. ¿Por qué? En favor de incorporarlo. Porque además de lo que dice el artículo 95 del convenio de IT, esas sumas que en principio no son tenidas en cuenta para el cálculo del IBM, sí son tenidas en cuenta para el cálculo de las alícuotas que paga el empleador, lo cual demostraría, por un problema de coherencia o de integralidad del sistema, que deben ser incorporadas las sumas no remunerativas a la base de cálculo del ingreso básico mensual. Vamos a hacer un pequeño descanso antes de ingresar en la incapacidad laboral temporaria.